Muy buenos días, señoras y señores, usuarios del portal actualicese.com. Alegra sobremanera estar aquí nuevamente con ustedes para una nueva emisión del programa Gildardo tiene la palabra. Como sabemos, la primera parte de este programa, que son 10 minutos, los dedicamos a hacer un comentario, ya sea respecto de uno de los artículos que haya escrito alguno de los editorialistas del portal actualicese.com o de algún tema corto, pero que sea de actualidad y que usted lo esté necesitando permanentemente. Pensando en eso, hemos traído para hoy un comentario muy rápido sobre lo que tiene que ver con la clasificación de los servicios para efectos del IVA. Ya hemos visto en alguna oportunidad, y de pronto para ustedes más familiar, cuando le hablan de clasificación de los bienes para efectos del IVA. Pero recuerde que el IVA se causa no solamente en la venta de bienes corporales muebles, sino en la venta de o en la prestación de servicios gravados, así como también en las importaciones y en la realización de juegos de suerte y azar. Entonces, esta vez puntualmente nos vamos a dedicar a analizar cómo se clasifican los servicios para efectos del IVA. Como le digo, entonces vamos a tomar una serie de elementos para poder clasificar, que tiene obviamente el impuesto, para poder clasificar ese servicio para efectos del IVA. Cuáles son sus connotaciones y demás. Y como sabrá, en nuestro país existen 3 grados para clasificar o los bienes o los servicios. Y ese es, o es gravado, o es exento, o es excluido. Y entonces ya vamos a mirar que así como yo puedo clasificar un bien respecto de su productor, porque el productor produce un bien gravado, un bien exento o un bien excluido, así también podemos clasificar los servicios para efectos del IVA, en lo que tiene que ver cuando una persona presta un servicio gravado o presta un servicio exento o presta un servicio excluido. Para mayor información y mucha mejor ubicación, entonces recuerde que a nivel global, todo lo que tiene que ver con bienes o servicios exentos están en el artículo 477 y en el 481. ¿Qué hay en el 477? Todos los bienes que la ley considera son para aquellos productores de bienes exentos. Ya está los productores de carne, los productores de leche, los productores de huevos, los de pollitos de un día nacidos, los que enajenan ganado de la especie bovina, vivos. Pero también recuerde que está el 481 y es el que hoy nos ocupa, el de los servicios exentos de IVA, que son ¿cuáles? Acuérdese, las exportaciones, las ventas a sociedades de comercialización internacional, las ventas a zonas francas y una serie de servicios exentos que tiene la norma, como la prestación de servicios turísticos desde el exterior y demás, pero con beneficiarios aquí en Colombia. Así como también en lo que tiene que ver con los servicios excluidos. Entonces, los excluidos, que usted sabe, tiene 2 vertientes en el estatuto tributario, el 424 y el 476. El 424, ¿de qué le habla? De los bienes excluidos de IVA, pero el 476 le habla de los servicios excluidos de IVA. Muy bien. Tomemos el primer elemento para poder analizar esta clasificación de servicios para efectos del IVA, y sería el hecho generador. Y entonces, en lo que tiene que ver con bienes con servicios gravados, decimos que el hecho generador es que todo el que presta un servicio gravado pues va a causar IVA, o en otras palabras, genera IVA y debe cobrar IVA, debe facturar el IVA.
En el caso del que presta el servicio exento, es también respecto del elemento hecho generador, es un servicio que causa IVA, o sea, genera IVA, debe facturar el IVA, debe cobrar el IVA. Y en el cambio, en el caso de el que presta los servicios excluidos, ese señor no causa IVA. ¿Qué quiere decir? No genera IVA, no conoce el IVA, no lo factura, óigame bien, ni lo cobra. Ahora bien, en cuanto hace con el elemento tarifas, entonces decimos que hablamos de un servicio grabado, es aquel servicio que está grabado a una tarifa general o específica. Y hablamos de un servicio exento cuando está grabado a la tarifa cero. Y hablamos de un servicio excluido cuando decimos que no existe tarifa. ¿Por qué? Porque si no causa IVA, pues no tiene tarifa. En el caso del exento, pues está grabado sí, pero tiene una tarifa cero. Usted me dirá, Gilardo, ¿eso es lo mismo que un bien grabado? No, señor, porque ahora vamos a ver con base en los derechos y las obligaciones que le genera prestar un servicio exento, y eso hace mayor aún la diferencia, porque definitivo, el que se presta grabado es porque tiene una tarifa general o específica, o del 5 o del 16. En cuanto tiene que ver con el elemento subjetivo, es la responsabilidad. Entonces, en el caso del que presta servicios grabados, si presta un servicio que causa IVA, que tiene una tarifa general o específica, ese señor se vuelve responsable del IVA. En cambio, en el del servicio que presta servicios exentos, que también presta un servicio que causa IVA, por lo tanto, la tarifa que él cobra no es la general ni la específica ni una especial, sino una tarifa cero, también se vuelve responsable de IVA. Ahora bien, el de excluidos, que vende un servicio, presta un servicio que no causa IVA y que por lo tanto no tiene ninguna tarifa, eso no se habla allí de tarifas, entonces él no es responsable de IVA. Ahora bien, en cuanto hace con la obligación de la inscripción, tanto el que presta servicios grabados está obligado a inscribirse en el RUT, Registro Único Tributario, como el que presta servicios exentos, tienen obligación de inscribirse en el RUT. En cambio, el de que presta servicios excluidos no tiene que inscribirse, para nada. La DIAN le dice, no lo quiero ver ni siquiera por aquí, no lo conozco. En cuanto tiene que ver, y esto es muy importante, ya no la obligación, sino el derecho que le genera a que él, cuando presta un servicio grabado, ¿qué le pasa con los IVAs descontables? Pues él los puede tomar como descontables y tendría derecho a devoluciones si algún momento le resulta un saldo a favor. Diríamos que sí, pero única y exclusivamente cuando se le presentan saldos a favor producto de las retenciones en la fuente que le hayan practicado, de acuerdo a cómo lo dispone el parágrafo 1 del artículo 850 del Estatuto Tributario. En cambio, cuando hablamos de un prestador de servicios exentos, decimos que sí, igualmente él sigue teniendo derecho a IVA descontables, o sea, puede llevar su IVA en el débito, que el que paga, pero, óigame bien, este sí es abiertamente con sus derechos frente a la DIAN, tiene derecho a que le devuelvan todos sus saldos a favor, producto de su operación, sin ninguna restricción, obviamente, pues que sean comprobables los pues. En cambio, el que presta servicios excluidos, para nada le van a admitir que nunca pueda pedir ni IVA descontables ni devolución del IVA. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento contable? Pues en el caso de la persona que presta servicios grabados, pues él, como tiene derecho a descontables y genera una tarifa, cobra el IVA, una tarifa general específica, él debe utilizar la cuenta IVA por pagar tanto en el débito como en el crédito. En el crédito, cuando cobra el IVA; en el débito, cuando él paga el IVA a sus proveedores. Igual con el productor, con el que presta servicios exentos, igualito, puede utilizar los dos lados, la débito y la crédito de la cuenta IVA por pagar. Pero dirá usted, pero ¿y en la cuenta de IVA, crédito, IVA por pagar, en el caso de los prestadores de servicios exentos, no se mueve? Claro, porque siempre va a estar con cero, pero la de débito, que es la que le paga a los proveedores, sí va a tener saldo. Por lo tanto, esa es la que le va a generar el saldo a favor, porque tiene un débito, por decir algo, 100 de todos los IVAs que le ha pagado para prestar ese servicio que es exento, y
y tiene un crédito cero, que es el IVA que él ha generado o que no ha generado porque no causa, aunque causa IVA, su tarifa es cero, entonces le va a dar un saldo a favor, le va a dar una cuenta de tipo pasivo, pero con débito, o sea, es una cuenta por cobrar. En cambio, el que presta servicios excluidos, todo lo que tenga que ver con el IVA que pague, lo va a llevar como mayor valor de su costo o de su gasto en el servicio. Muy bien, hasta ahí lo que tenía para compartir con ustedes en este comentario del día, en lo que tiene que ver con la clasificación de los servicios para efectos del IVA. Hacemos una pausa y ya regresamos para la segunda parte del programa. ¿Dudas sobre contabilidad, impuestos, derecho laboral y comercial? Ingresa en actualicese.com/responde, diligencia el formulario y envíanos tu duda. Tu pregunta será evaluada y contestada en un plazo máximo de 48 horas hábiles. A tu correo llegará la respuesta a tu inquietud y listo. Los suscriptores Oro, Editorial y Certificado tendrán un total de 5 preguntas al año. Oro en línea y Oro Experto, 50 preguntas disponibles al año. Actualicese.com/responde, tu mejor aliado para las dudas del día a día. Muy buenas, señoras y señores, usuarios del portal actualicese.com. Nuevamente aquí con ustedes para la segunda parte del programa, que consiste en el tema del día. El tema del día es de mucha actualidad porque usted ya está en el cierre de fin de año y necesita conocer lo que ha dispuesto la ley ahora con la nueva ley o con la nueva lista más bien, y también nueva ley indudablemente, respecto de la nueva lista de paraísos fiscales para el año 2015. Recordemos que durante mucho tiempo se mencionó y se ha mencionado en el Estatuto Tributario y en la legislación tributaria colombiana respecto de los paraísos fiscales, pero nunca se había dado a conocer por parte del Estado cuáles eran los que él consideraba paraísos fiscales. Y entonces, afortunadamente, para el año 2014, él publicó una lista de los paraísos fiscales. Ahora hace una nueva revisión de ese listado y ha incluido unos nuevos y ha excluido otros. Que por eso es el revuelo en este momentico con las relaciones diplomáticas con Panamá, porque Panamá ha sido incluido dentro de los paraísos fiscales. Ahora bien, para entender este tema del día y que mereció un muy completo artículo del doctor Diego Guevara en un editorial para el portal actualicese.com, vamos a tomar ese artículo y para poder entenderlo y digerirlo más, pongámonos en contexto de la normatividad legal vigente. Primero, miremos la sentencia C-690 del año 2003 del Consejo de Estado, que nos dice qué es un paraíso fiscal, porque muchas veces usted se estará preguntando eso. Bueno, Hildardo, ¿y qué es un paraíso fiscal? Yo oigo que hablan de eso y no sé qué es eso. Ahora bien, vamos a mirar el artículo 3 del decreto reglamentario 2193 del 2013, que fue donde el Estado publicó la primera lista de los primeros 44 territorios o naciones considerados paraísos fiscales durante el 2014. Pero ahora viene y hace una reforma de ese artículo 3 del decreto reglamentario 2193 del 2013 y produce el decreto reglamentario 1966 del 2014 y en su artículo 1 modifica la lista de esos 44 territorios y ya los vuelve 41 países o territorios considerados paraísos fiscales, pero ya van a ser para el 2015. Ahora bien, es muy importante mirar también que ese es aparte del artículo del doctor Diego, es ¿cuáles son los efectos en Colombia de que usted figure en una lista de paraísos fiscales?
Y a esto le va a servir muchísimo, señor contador, señor revisor fiscal y señor auditor externo, para el cierre de final de año. Oiga bien, y para tenerlo en cuenta de aquí para adelante en lo que tiene que ver con el manejo de retenciones en la fuente y declaraciones y demás. Primero que todo, con base en la sentencia C-690 del año 2003, miremos qué dijo el Consejo de Estado es un paraíso fiscal. Entonces dijo, se considera un paraíso fiscal una determinada jurisdicción que pueda calificarse como tal. Pero ¿qué tiene que tener? Dice, cuando ofrece ventajas tributarias atractivas para el capital. Oiga bien, ofrece ventajas atractivas para el capital, para las actividades financieras de las personas no residentes en ella. O sea que yo llevo el capital allá y puedo vivir aquí en Colombia. Y termina y continúa la sentencia diciendo, al amparo de una legislación laxa, o sea permisiva, en materia de controles y poco transparente en relación con la información que le suministra a terceros estados. ¿Qué quiere decir? Que son capitales que se van de aquí, se ubican en esos países, por eso dice, actividades financieras de personas no residentes en ellas, llevan esos capitales allá, los ponen a producir, y resulta que como ellos no le informan a nadie qué tienen ni qué producen, entonces eso se queda en la nebulosa. Esas personas no declaran ni esos capitales ni esos rendimientos. Entonces, por eso le llama paraíso fiscal, porque ellos con base o amparados en una legislación permisiva o laxa que llama la ley, entonces no brindan la información ante terceros estados. Viene la pregunta, ¿cuáles son los países que fueron retirados de esa lista que trajo el 2193 del año 2013? Pues retiraron a Anguila, a la isla de Man, a la isla Caimán, a las Islas Vírgenes Británicas, a Jersey, a Andorra, a Chipre, a Liechtenstein, a Bermudas y a Guernsey. Ahora bien, viene la pregunta, ¿cuáles ingresaron? Y mire que ya le coloco con rojo el que ha causado el revuelo en este momentico. Entonces ingresan Barbados, los Emiratos Árabes Unidos, el Estado de Kuwait, el Estado de Qatar y la República de Panamá. Para nadie es un secreto que eso siempre ha sido un paraíso fiscal. ¿Por qué? Porque allá es donde la mayor parte de los ricos de Colombia se ha ido a constituir lo que se llaman las famosas offshore, las sociedades que se construyen allá y que no permiten que se corra el velo corporativo, y que eso es lo que ha buscado ahora la ley 1607 con la figura del artículo 869, 69-1, 869-2 y 3, que se llama abuso en materia tributaria. O sea, con base en esa figura, la ley puede descorrer el velo corporativo de esas corporaciones. Ahora bien, viene la pregunta, ¿cuándo será revisada de nuevo la lista de esos paraísos fiscales? Pues le dice la ley, dentro de un año, de acuerdo con el decreto reglamentario 1966 del 2014. Viene otra pregunta, que a lo mejor se está haciendo usted. A pesar de lo que dispone el artículo 3 del decreto reglamentario 1966 del 2014, el gobierno nacional podrá en cualquier momento volver a revisar el listado de los paraísos fiscales. La respuesta es sí. ¿Y eso se lo responde quién? El artículo 3 del decreto reglamentario 1966 del 2014, que dispone lo siguiente. Oiga bien, el gobierno nacional podrá en cualquier momento y mediante un decreto, obviamente, quitar, anexar, disminuir, volver a colocar o remover de ese listado que está contenido en el artículo 1 del decreto reglamentario 1966 del 2014 a cualquier país o jurisdicción o dominio o estado o asociación o territorio al que él considere o crea que le es aplicable o que suscriba un tratado o un acuerdo internacional que le permite intercambio de información con Colombia. Si no suscribe intercambio de información con Colombia, lo incluyen como paraíso fiscal. Si lo suscribe, entonces lo sacan de la lista de paraísos fiscales. Ahora bien, y aquí viene el grueso de la situación, señores. Muy importante esto que viene, que es, yo diría, la esencia y el grueso del artículo del doctor Diego Guevara. Y es, ¿cuáles son los efectos que tiene en Colombia de que usted como persona natural o como persona jurídica figure en la lista de esos paraísos fiscales y que son señalados por el editorialista de actualicese.com, el doctor Diego Guevara?
Entonces, ¿qué sucede cuando a mí me dicen que yo estoy teniendo operaciones con un paraíso fiscal? Entonces, bien, ¿cuál es la consecuencia para nosotros de que a algún país donde yo tenga operaciones, capital o rendimientos o alguna operación o trabaje o devenga algún ingreso de allá, figure ese país donde estoy haciendo esas operaciones como paraíso fiscal? Entonces, primera situación. Para las personas naturales colombianas que tengan pasaporte colombiano, si viven, oiga bien, si viven o tienen residencia fiscal en alguno de estos territorios, mire lo que le dice la ley, usted seguirá siendo considerado residente en Colombia. Por lo tanto, está obligado a declarar. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos? Primero, que tiene que presentar declaración de impuesto de renta. Obviamente sí está obligado, de acuerdo con los topes. Segundo, que usted tiene que incluir en su declaración de impuesto de renta ya no solamente su patrimonio poseído en Colombia, sino en el exterior. Oigan, ya lo que tiene aquí y lo que tiene allá en ese paraíso fiscal. Y segundo, que también tiene que incluir en su declaración de renta ya no solo las rentas que obtiene aquí en Colombia como rentas de fuente nacional, que la señala el artículo 24 y 25 del estatuto, sino también incluir las rentas de fuente extranjera, o sea, afuera y principalmente en ese paraíso fiscal, de acuerdo con lo que dispone el artículo 9 y 10 del estatuto tributario. Ahora bien, ¿cuál es el segundo efecto? Le dice, para aquellas personas, o más bien, para las inversiones de capital exterior de portafolio, la retención en la fuente varía dependiendo de su ubicación. Entonces, oiga bien, para las inversiones de capital exterior de portafolio, la retención en la fuente varía dependiendo de su ubicación. ¿Cuál es el efecto? Entonces le dice, primero, si el inversionista está ubicado en un paraíso fiscal, oiga bien, si el inversionista está ubicado en un paraíso fiscal, si usted es el que tiene esas inversiones de portafolio allá, o sea que van cambiando de valor y que usted las tiene como en una especie de bolsa, lo que llamaban el famoso fondo premium de Interbolsa, las tiene en la bolsa y eso está permanentemente cotizando en el mercado. Entonces le dice, si usted como inversionista está ubicado en un paraíso fiscal, ¿qué le va a pasar a esa inversión de capital exterior de portafolio? Le dice, la retención en la fuente a título de renta que se le practicará sobre sus rendimientos financieros y demás utilidades que usted genere en esas operaciones de portafolio será del 25%. Y, en cambio, si el inversionista no está ubicado en un paraíso fiscal, oigan, si el inversionista no está ubicado en un paraíso fiscal, la retención en la fuente a título de renta que se le practicará sobre sus rendimientos y demás utilidades de esas operaciones de portafolio será del 14%. Mire la diferencia. Castigan a la persona que está ubicada en ese paraíso fiscal con un 11% más, el 25%. En cambio, si ese inversionista no está ubicado en un paraíso fiscal, entonces lo colocan con una retención del 14%. Eso, de acuerdo a lo que dispone el literal E del artículo 18, raya 1 del Estatuto Tributario. Ahora bien, ¿cuál es el efecto para las personas naturales y para las personas jurídicas ubicadas en Colombia y que sean declarantes de renta y efectúen algún tipo de operación, ya sea una compra, una venta o un préstamo, etcétera, y que sea esa operación con un tercero ubicado en un territorio que es un paraíso fiscal, y sin importar si el tercero es o no un vinculado económico? Entonces, lo que dice la ley es, tales operaciones se deben realizar con sujeción al régimen de precios de transferencia de los artículos 260-1 y 260-11. ¿Qué quiere decir? Que toda persona ubicada en Colombia y que sea declarante de renta y que en algún momento haga operaciones ya sea de compra, de venta o tenga algún préstamo con una persona que está ubicada, un tercero que está ubicado en un paraíso fiscal, y aquí ya no importa si hay vínculo económico o no, entonces le dice, usted está obligado a partir de ahora a declararme precios de transferencia. Yo quiero ver cuál es la forma en que usted compró, la forma en que usted vendió, en qué condiciones consiguió ese préstamo. ¿Cuál es el efecto entonces de que yo esté ahora sujeto al régimen de precios de transferencia?
que le menciona el artículo 260-1 y 260-11 del Estatuto Tributario. Y es, primero, que tengo que presentar declaración informativa de precios de transferencia. Oiga bien, tengo que presentar declaración informativa de precios de transferencia. ¿Y eso quién lo dispone? El parágrafo del artículo 260-7 del Estatuto Tributario. Y segundo, que también tendré que presentar documentación comprobatoria sobre esas operaciones, pero allí sí hay una salvedad que hacer, porque para estar obligado a presentar la documentación comprobatoria sobre estas operaciones, ya sea de compra, de venta o de préstamo, entonces hay que recordar que esta es obligatoria si las operaciones durante el año hayan superado 10.000 VTs. Recuerde que para el 2014 estamos hablando de 274 millones y para el 2013 de 268 millones. ¿Quién dispone esto? Pues básicamente el literal C del artículo 2 del decreto reglamentario 3030 del 2013, que trajo una serie de modificaciones. Recuerde que esos decretos fue los que se produjeron por acá como el 27 de diciembre, cuando el gobierno produjo como 30 artículos en un solo día, 30 decretos reglamentarios. Ahora bien, ¿cuál es ahora el efecto para las personas naturales y para las personas jurídicas que efectúen pagos o abono en cuenta? Óigame bien, ¿cuál es el efecto para las personas naturales o jurídicas que efectúen pagos o abono en cuenta por cualquier concepto a terceros que son ubicados en paraísos fiscales? Y siempre que no se trate de los intereses y o de los demás rendimientos de las inversiones de capital exterior de portafolio reguladas en el artículo 18-1 del Estatuto Tributario. Ahora bien, ¿cuáles son entonces, ante esa situación, el efecto? La retención en la fuente a título de renta será del 33%. Oigan, la retención en la fuente será a título del 33%. ¿Quién dispone eso? El parágrafo del artículo 408 y 240 del Estatuto Tributario. Y segundo, la posibilidad de que no le acepte la administración de impuestos la deducción de los costos y gastos incurridos con terceros ubicados en paraísos fiscales, de acuerdo como lo dispone el artículo 124-2 del Estatuto. Ahora hay una salvedad, a menos que se practique la retención en la fuente respectiva. Finalmente, óigame bien, finalmente, respecto de la retención en la fuente a título de renta en los costos y gastos incurridos con terceros ubicados en paraísos fiscales, la DIAN emitió un concepto el 31.856 del 2014 donde indicó que dicha retención solo se debe practicar si el ingreso que percibe ese tercero es un ingreso que sí sea considerado de fuente nacional. O sea, cuando yo le pago, porque lo que está diciendo aquí, el efecto o la situación que se plantea es que para esas personas naturales que efectúen pagos o abono en cuenta, óigame bien, por cualquier concepto a un tercero que esté ubicado en un paraíso fiscal y que no se trate de intereses ni de demás rendimientos, entonces dice aquí la ley, el concepto de la DIAN, dice, esa retención a título de renta en los costos y gastos incurridos con terceros ubicados en paraísos fiscales, dice, solo se debe practicar si el ingreso que percibe ese tercero es un ingreso de fuente nacional. ¿Cuál es el efecto? Pues que sencillamente usted va a obtener claridad en este momentico de algo, es que en las importaciones de bienes cuyo beneficiario del pago sea un tercero ubicado en un paraíso fiscal, pues no le tendría que practicar retención en la fuente. ¿Ve por qué tan importante la última parte de este artículo escrito por el doctor Diego Guevara en el portal de actualicese.com? Entonces, para que finalicemos, cerremos repasando lo siguiente, o recordando lo siguiente, que con base en el artículo primero del decreto reglamentario 1966 del 2014, el gobierno modificó para el año 2015 la lista de los países, territorios o naciones consideradas paraísos fiscales. Antes eran 44, ahora son 41. ¿Qué es lo novedoso de eso? Bueno, primero obviamente que recuerde que es un paraíso fiscal, eso es fundamental.
y es aquel territorio que le ofrece ventajas tributarias atractivas a alguien para sus actividades financieras, pero cuando la persona no reside allá. ¿Y qué es lo que le brinda? Pues sencillamente que no manda información a nadie, que se quede eso allá como guardado en un secreto. ¿Por qué? Porque su información no la transmite a nadie, es una legislación permisiva, es una legislación laxa y no le informa a nadie. Eso es un paraíso fiscal de acuerdo con la sentencia 6690. Ahora bien, novedoso en este momentico que Panamá fue incluido. ¿Esa lista se puede revisar? Sí, señor, cada año la va a revisar el Estado. Ahora bien, otra pregunta podría ser, ¿en cualquier momento se puede revisar este listado? Le dice la ley, sí señor, en cualquier momento lo puedo revisar mediante un decreto. ¿Qué es importante aquí? Que sepa que el hecho de figurar, óigame bien, el efecto en Colombia de figurar en una lista de paraísos fiscales están señalados allá por el doctor Diego en el editorial de actualícese.com. Y es, para las personas naturales colombianas con pasaporte colombiano que viven o tengan residencia en alguno de esos territorios, seguirán siendo considerados residentes, por lo tanto, tendrán que presentar declaración de renta, si está obligado obviamente, y tendrán que incluir su patrimonio y sus ingresos. Ahora bien, para toda persona que tenga una inversión de capital exterior, de portafolio, entonces, ¿qué va a pasar? Que su retención en la fuente va a variar dependiendo de su ubicación. Si está en un paraíso fiscal, la retención va a ser del 25%. Si no está en un paraíso fiscal, esa inversión que usted hace, la retención va a ser del 14%, pero cuando se trata de inversiones de capital exterior de portafolio. Ahora bien, ¿cuál va a ser el efecto para las personas naturales y jurídicas que están ubicadas en Colombia cuando hacen una compra, una venta, un préstamo con un tercero, pero ese tercero está ubicado en un paraíso fiscal? Y entonces le dice la ley, tales operaciones van a quedar sujetas al régimen de precios de transferencia. Por lo tanto, entonces, usted quedará obligado de presentar declaración de precios de transferencia. Y si lo obliga el tope a presentar documentación comprobatoria. Recuerde que el tope son 10.000 VTs por cada una de esas operaciones que usted haga, o de compra, o de venta, o de préstamo. Ahora bien, finalmente, si las personas naturales, otro efecto, para las personas naturales o para las personas jurídicas que efectúen un pago o aún en cuenta a un tercero que está ubicado en ese paraíso fiscal, entonces le dice la ley, mire a ver si ese pago o aún en cuenta es diferente de intereses y de los demás rendimientos de inversiones de capital exterior de portafolio de que están reguladas en el 18.1. Si son diferentes, entonces ¿qué va a pasar? Que la retención va a ser del 33%. Óigame, la retención va a ser del 33%. Y segundo, usted va a correr la posibilidad de que no se lo acepten ni como deducción, ni como costo, ni como gasto por estar ubicado en un paraíso fiscal. Adicional, pero le dice la ley aquí, pues que en cierto momento es como una doble moral, dice, a menos que usted le practique la retención en la fuente respectiva. Yo diría es que se rechace totalmente si está en un paraíso fiscal, pero sin embargo la ley le dice, si usted me le practica retención, entonces yo se lo voy a aceptar como deducción. Y finalmente, manifiesta ya el doctor Diego que en tratándose de esa retención en la fuente a título de renta con esos terceros que están ubicados en paraísos fiscales, hay que tener en cuenta el concepto 31856 del 2014 que dijo que esa retención se debe practicar si, solo si ese ingreso o que usted, sobre el cual usted le está pagando, le está haciendo el abono en cuenta, es un ingreso de fuente nacional para esa persona. Y el efecto sencillamente será que ya usted sabrá que a futuro sobre las importaciones tanto de bienes que usted haga y cuyo beneficiario sea un tercero que está ubicado en un paraíso fiscal, no se le tiene que practicar retención a la fuente. Muy bien, hasta ahí lo que tiene que ver con el tema del día en lo referente a la nueva lista de paraísos fiscales para el año 2015. Muchas gracias por escucharme y hasta una nueva oportunidad.